nos piden mostrar cómo se calculan porcentajes. Vamos a dar una breve indicación de cómo podemos calcular un porcentaje. Pero primero tenemos que entender qué significa un porcentaje. Cuando a mí me dicen 3% o 10%, me están diciendo que de cada 100 tome 3. O sea, si a mí me dicen, usted tiene 100 pesos, deme el 3%, me están diciendo que esos 100 me den 3. Ahora, si me dicen el 3% de 200, intuitivamente yo sé que si de cada 100 tengo que tomar 3, entonces son 200, hay 2 cienes, entonces tengo que dar 6. El problema viene cuando a mí me dicen, deme el 3% de 127 o el 10% de 45, porque no tengo unidades de 100 para tomar los 3 o los 10 que me están pidiendo. Entonces vamos a ver también cómo convirtiendo estas expresiones en fracciones y luego en decimales podemos calcular el porcentaje para cualquier número. Entonces, ¿qué quiere decir tomar el 15%? Hacerlo con un número distinto a los que estamos viendo ahí. El 15% quiere decir 15 de cada 100. La palabra 15 de cada 100 se puede traducir en el mundo matemático en la fracción 15 sobre 100, que a su vez equivale a un decimal, que es 0.15, que puedo hacerlo en la calculadora. Ahora, si me piden calcular el 15% de una cantidad como 43, entonces me dicen, calcular 15% de 43. En realidad lo que me están diciendo es, multiplique la fracción 15 sobre 100 por 43 y obtenga el número. ¿Por qué me están diciendo eso en realidad? Supongamos que fuese 100. O sea, voy a tomar 15 de cada 100. Si yo hago la multiplicación 15 sobre 100 de 100 unidades, esto se me cancela y vuelven y me dan los 15. ¿Cierto? Que es exactamente el concepto de tomar 15 de 100. Aquí vamos a hacer exactamente eso. Entonces 15 por 43 dividido 100. Entonces 15 por 43 es igual a 645 dividido 100. Recordemos que para multiplicar fracciones multiplicamos numerador con numerador, este es numerador, y denominador con denominador. Este por defecto tiene el 1, es 15 por 43 y 100 por 1. Aquí, haciendo esta división, tenemos que esto es igual a 6.45. O sea, de esas 43, vamos a suponer que es plata, $43, 6.45 equivalen al 15%. También pudimos haber resuelto el mismo ejercicio haciendo lo siguiente, utilizando en lugar de la fracción, de esta fracción, utilizando el decimal. O sea, si yo tengo que calcular el 15% de 43, es lo mismo que multiplicar por 0.15. ¿Qué ventaja tiene el método sobre el otro? Ninguna, es un tema de gusto en el manejo. Yo personalmente prefiero utilizar el decimal. ¿Por qué el decimal? Porque tiene una relación más común con lo que conozco. O sea, si me dicen calcular el 20% de 43, yo sé que tengo que multiplicar por 0.20. Si me dicen calcule el 70% por 0.70 y así sucesivamente. O sea, siempre el porcentaje va a estar después del punto. Entonces, 0.15 por 43, utilizo mi calculadora y voy a obtener exactamente el mismo resultado, que es 6.45. Vamos a mostrar de pronto un ejemplo un poco más complejo. Si ya sé cómo calcular porcentajes,
que equivale simplemente a multiplicar por el porcentaje o la cantidad que me están diciendo dividido 100 si quiero hacerlo con fraccionarios, o esa cantidad después de un punto, o sea 0 punto esa cantidad multiplicado por la cantidad que necesito calcularle el porcentaje. Entonces, cuando me piden hacer un descuento, me dicen, le vamos a dar el 10% de descuento en un producto que, vamos a suponer, que vale $650. Y me dicen que me van a dar el 10%. Naturalmente, ¿cómo lo haría? Primero calcularía el 10% de descuento y se lo resto al 650. Vamos a hacerlo así, pero también podemos hacerlo de una forma un poco más rápida. Entonces la forma más convencional sería calcularle el 10%. Entonces para calcular el 10% podemos hacerlo utilizando 10 de cada 100 o también 650 por, acuérdense, 0.10. Este es el que me parece más cómodo. Los dos igual tienen el mismo resultado. 650 por 0.10 es 65. Lo podemos verificar en la calculadora. O sea que me van a descontar $65 de la cantidad inicial. O sea que en total a pagar va a ser igual a 650 menos 65, que es igual a 585. O sea, un descuento del 10% en un producto que cuesta 650 equivale a que voy a pagar 585. Pero habrá alguna forma más rápida de lograr llegar de 650 a 585 sin calcular primero el 10% y luego restarlo. Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a utilizar un poquito de álgebra aquí para hacer la demostración, pero luego vamos a hacer el ejemplo numérico para que entendamos la mecánica. Si yo tengo una cantidad, voy a llamarla M, que necesito hacerle un descuento, yo a M le voy a restar el porcentaje que le voy a hacer el descuento. Entonces vamos a llamar esa tasa de descuento, el numerito que multiplicamos en este caso fue 0.10, vamos a llamarlo D. Y eso es igual a lo que pago. Esto igual es válido para cualquier tipo de descuento que quiera hacer. Entonces yo puedo sacar un factor común, M, ¿cierto? Multiplica A1 menos D es igual al pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero calcular directamente el pago, yo tengo que calcular siempre 1 menos la tasa de descuento y ese número que obtenga ahí lo multiplico directamente por M. Entonces así no tengo que calcular primero el descuento total y luego restárselo a la cantidad inicial. En este ejemplo, fijémonos, M, la cantidad 650, 1 menos D. 1 menos, ¿quién es D? El 10%, el descuento, o sea, 0.10. Y eso es igual, si lo hago calculadora, a 585. Pero ojo, esta diferencia de acá, que es la que vamos a aprender a hacer más rápido, esta diferencia de acá es igual a 0.9. O sea que un descuento, si me dicen el 15% de esa diferencia, ¿cuánto hubiera sido? 1 menos 0.15, o sea, 0.85. O sea que el descuento, cada que voy a hacer un descuento, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el número que me hace falta para llegar a 1 o a 100%. Vamos a hacer otro ejemplo para aclarar esto un poco. Supongamos, lo vamos a hacer aquí pequeño, que hay un producto que cuesta 500 pesos. Y me dicen que me van a hacer un descuento del 30%. Si yo quiero saber cuánto pago, lo único que tengo que hacer es a 500 multiplicarlo
por lo que le falta 30 para llegar a 100. ¿Cuánto le hace falta 30 para llegar a 100? 70%, o sea, 0.7. Recuerden que cada que hablo en porcentaje lo convierto en decimal. Y 500 por 0.7 es 350. Eso es lo que voy a pagar. Miren cómo llegué de una forma más rápida a la solución simplemente haciendo un poco de aritmética en la cabeza. Siempre calculo cuánto me falta. ¿De dónde saqué digamos ese algoritmo de hacer siempre esta diferencia? Es 1, o sea el 100%, menos la tasa de descuento. Y luego lo multiplico al valor que quiero descontar. Entonces, cada que queramos calcular un descuento, simplemente miramos cuánto nos hace falta para el 100% y lo multiplicamos esa cantidad. En otro video vamos a hacer un ejemplo sobre cómo cuando me dan un valor que ya tiene incluido un porcentaje, por ejemplo un IVA, puedo saber inicialmente cuál era ese valor.